buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestra etiqueta en el día de hoy no es Trump a la una, sino Schemel a la una, que es nuestro invitado, Oscar Schemel, presidente de Interlace, que le damos la bienvenida. Bueno, por supuesto que no podemos dejar de iniciar esta conversación sin un comentario en torno al resultado de las elecciones norteamericanas, sorpresivo para mucha gente, por supuesto, a partir de la lectura de las encuestas que daban hasta los últimos días un triunfo más o menos claro a Hillary Clinton. Por supuesto, se produjo un retroceso en los números de la candidata demócrata a partir de la última divulgación de informaciones relacionadas con los correos que ella habría enviado de su cuenta personal y que fueron parte de la campaña de Donald Trump. Fue una campaña bastante difícil, bueno, y Donald Trump, venciendo un conjunto de obstáculos, se coloca como nuevo presidente de los Estados Unidos sin haber tenido participación política previa, aunque en el pasado parece que tuvo una aspiración en un partido pequeño, ¿no? Pero no era un dirigente político tradicional. Hay muchas preguntas en torno a estas elecciones, Oscar, ¿no? Norteamericanas. Tú que eres un hombre de números, que tienes una empresa encuestadora, hay mucho cuestionamiento a las encuestas, sobre todo por lo que pasó en el Brexit, sobre todo por lo que pasó en Colombia con el resultado del referéndum para aceptar o no el acuerdo de paz, y ahora en Estados Unidos. Incluso en Venezuela también, con el resultado de las elecciones parlamentarias, se dieron también, hay mucha tela que cortar al respecto. Me gustaría ver qué está pasando. ¿Es que están fallando las encuestadoras? ¿Es que la gente no está diciendo la verdad a la hora de opinar? ¿Es que está fallando el método? ¿Es que no están llegando las encuestadoras a niveles de población que terminan participando y decidiendo? ¿Qué está pasando? Hablamos primero del triunfo de Trump. Sí, podemos hablar del triunfo de Trump, de su discurso y todo eso, y nos metemos con el tema de las encuestas. Que creo que es importante hacerlo, ¿no? Sí. Mira, ya algunos estudios de opinión en los últimos 15 días, 20 días, estaban señalando que la brecha se cerraba y que había una tendencia favorable a Donald Trump. Creo que de alguna manera los estudios de investigación revelaban un proceso que es muy dinámico y sorpresivo, un proceso de cambios culturales que se van incubando y van expresándose de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Que es un poco lo que explica, que es un tema que tocaremos después, que implica los desaciertos en algunos estudios de opinión. ¿Okay? Yo creo que el triunfo de Trump tiene que ver con una vuelta al sueño americano, con una vuelta a la identidad nacional originaria, blanca. Es una respuesta contra los procesos de desintegración cultural que son ocasionados por una política de fronteras abiertas, por una multiculturalidad que está afectando las bases de la identidad nacional, que está muy asociada a la raza blanca. Tiene que ver también como una respuesta a la personalización de las instituciones, en el caso de Estados Unidos. Tiene que ver con el intento de rescatar la identidad nacional. Recuerda que el eslogan de Donald Trump, o la última declaración de Donald Trump, fue: juntos rescataremos el sueño americano, juntos volveremos a hacer de Estados Unidos un país grande. Entonces, muchos analistas han hablado de este proceso que culmina con el triunfo de Donald Trump como una revolución blanda, donde sectores que venían siendo desplazados, arrinconados, olvidados, emergen ante la posibilidad de recuperar su identidad y de recuperar posiciones en la sociedad norteamericana, y fundamentalmente estos sectores originarios de la sociedad norteamericana. Yo creo que hay que verlo de esta manera. Desde el punto de vista geopolítico, no creo que haya cambios sustanciales, por lo menos en la relación con América Latina. Quizás se puedan acentuar algunas tensiones, pero la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, considerando a nuestro continente como su patio trasero, yo creo que va a continuar. Claro, es un tema que podemos profundizar luego. Como fuente de materias primas. Me gustaría un poco meternos en el tema de la gente, o sea, qué tipo de gente votó por Trump y qué está pasando en la sociedad norteamericana para que un individuo con esas características logre semejante apoyo, porque no fue que ganó, es que ganó. Fue una victoria muy clara, muy contundente. Tiene que ver, como te decía, con el surgimiento de un sentimiento nacional.
en respuesta a la desintegración cultural, a los problemas éticos que vive hoy la sociedad venezolana, al debilitamiento cultural de la sociedad norteamericana, al debilitamiento cultural de la sociedad americana. Tiene que ver con que la candidatura y el triunfo de Donald Trump forma parte de esa revolución blanca que busca recuperar el viejo sueño. Hablaste de una blanda y una blanca. Sí, una revolución blanda y una revolución blanca. Pero fíjate que se emparenta con lo que pasó en Europa, por ejemplo, el Brexit, lo que pasó en Inglaterra con el Brexit. Es decir, la sociedad cree que buena parte de sus problemas están asociados a la integración económica y a cargar con peso como los problemas de Grecia, los problemas de las economías débiles de Europa, los problemas de la migración. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos, ¿no? La desintegración de la identidad propia, de la identidad nacional. Sí. Yo creo que todo eso... es un discurso ultranacionalista que puede tener su impacto en las relaciones no solamente con América Latina, sino con el resto del mundo. Por ejemplo, la economía, volver a que las empresas norteamericanas sientan atractivo por estar en Estados Unidos, por ejemplo. Mediante una disminución de los impuestos y mejores condiciones. Por eso, es una vuelta al sueño americano, a la recuperación, al rescate del sueño americano. Pero también desde el punto de vista geopolítico, y creo que es importante, no creo que haya cambios significativos con relación a América Latina. Puede haber cambios significativos en la relación con Europa y fundamentalmente, principalmente con Rusia y China. Uno de los logros de la diplomacia americana desde los tiempos de Nixon fue haber separado a China y Rusia. La política actual de las recientes administraciones demócratas ocasionaron un reencuentro, una alianza o una potencial alianza entre Rusia y China. Yo creo que uno de los énfasis en la política exterior hacia Asia del nuevo gobierno de Donald Trump va a ser cómo a través de alianzas, acuerdos, se logra fracturar esa alianza que los Estados Unidos siempre han considerado como una amenaza. Estoy hablando de la alianza Rusia-China. Claro, y hay que ver un elemento que tiene que ver con la historia. Que en el discurso de Trump, como señalaba con especial atención, preponderancia, la relación con Rusia. Con Rusia, claro. En el caso de Rusia y la Unión Soviética es bueno recordar que la separación entre China y Rusia se produce, y de la Unión Soviética, a partir de la muerte de Stalin y de la denuncia que hace Khrushchev del estalinismo en el Congreso, famoso Congreso del Partido Pero mantener esa Comunista, división, ¿no? Fue un logro. Acentuar esa división era considerado por el Departamento de Estado, por la diplomacia norteamericana, como un logro de la política exterior norteamericana. Todo eso está por verse. Me gustaría precisar, es interesante el debate. De todas maneras va a haber cambios. Pero me gustaría volver en general, al tema de las encuestas. O sea, ¿qué está pasando con las encuestas en la lectura de lo que piensan las sociedades? ¿Por qué se han equivocado? ¿Por qué no han reflejado, por mucho que en los últimos días se hayan producido tendencias, por qué no han reflejado en momentos tan importantes lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué pasa allí? Ese es un tema que yo creo que vale la pena explorarlo, ¿no? Lo que te indica, y tiene perfecta relación con el tema de las encuestas, es que está habiendo cambios en la subjetividad del ser humano, del ciudadano global, del ciudadano nacional. Cambios profundos en la subjetividad, en los repertorios lingüísticos, gramaticales, en las emociones y en los afectos. Recuerda que la base de la política son los afectos, las caricias, el reconocimiento. Una de las palabras con las que la gente, nuestros estudios cualitativos, con el que la gente más asocia al comandante Chávez, no es revolución, socialismo, es amor. La base de la política es subjetiva, emocional, afectiva. Tenemos que hacer una pausa, Oscar. Oscar Schemmel, director de Interlace. Ya que nombraste a Chávez, en una oportunidad yo, no es que establecí un paralelismo entre Chávez y Trump, pero evidentemente los dos se parecen en que ambos fueron candidatos de ruptura de una forma establecida de un sistema político. Trump es un candidato que por lo menos anunció un proceso pues de cambios en lo profundo de la sociedad norteamericana, como lo hizo Chávez, guardando las distancias ideológicas y personales entre ambas figuras, pero no deja de ser una pregunta curiosa, o un tema curioso, el establecer algunos paralelismos y diferencias entre Chávez y Trump, desde el punto de vista de su lenguaje, del punto de vista, pero vamos a hablarlo al regreso. Son expresiones del cambio. Vamos a hablarlo al regreso. Chávez y Trump, hay paralelismos que se pueden establecer. Ya regresamos con Oscar Schemmel, nuestra etiqueta, Schemmel a la una.
Un poco sobre las encuestas, Chemel. Sí. ¿Qué está pasando, digamos, que ocurren resultados sorpresivos, ¿no? O que a última hora se cambia la tendencia que parecía irreversible. Pero en el caso, por ejemplo, del Brexit pasó que nadie esperaba ese resultado. Los mercados, 3 o 4 días antes de las elecciones norteamericanas, estaban reaccionando al alza. Sí. Y ayer, por supuesto, se desplomaron. Como dice quien sube como palmera, cae como coco, ¿no? Estábamos hablando, Vladimir, de la importancia de las emociones, de los afectos, que implican reconocimientos al otro. Los cambios en las subjetividades sociales están avanzando aceleradamente. Es el impacto de las nuevas tecnologías, son los problemas globales, es el problema de la desigualdad, de la emergencia de actores que habían sido olvidados, arrinconados, y se van expresando electoralmente y socialmente. ¿Cuál es el reto de las empresas de investigación? Hoy son mejor denominadas como agencias de inteligencia, por lo menos en el caso de Interlace, que desde su nacimiento en el 2003 se definió como una agencia de inteligencia. Y uno de los retos que nos planteamos fue hacer mucho énfasis en la investigación de las subjetividades, de los nuevos repertorios lingüísticos, de los nuevos repertorios simbólicos, de la red del tejido de emociones, que deciden finalmente las respuestas políticas y sociales. La política es una política de afectos. En estos días he escuchado a algunos líderes políticos que ironizaban, se burlaban durante las mesas de negociaciones por las expresiones de amistad entre varios líderes. Cuando alguien decía, tú me caes bien, ahora no me caes tan mal como antes. Y a lo mejor mañana le cae mal otra vez. Eso era importante, más allá de lo cursi que pudiera ser, nada más cursi que el discurso del presidente Chávez. Era un discurso de amor, de frenesí, de devoción, de entrega vital por la causa de los sectores populares. Fíjate que eso, que muchas veces la oposición ridiculizó, subestimó, fue la base, la columna fundamental, además de la renta petrolera, la columna fundamental que sostuvo el liderazgo y la amplia popularidad del comandante Chávez. Ese reconocimiento al otro a través del afecto. Pero fíjate tú que el descontento también es una fuerza tan poderosa como ese amor que tú describes. Es el primer paso. Viene después del descontento. Es el primer paso para la aceptación y la negociación. El afecto, el reconocimiento. Ahora, ya que nombraste a Chávez, fíjate, perdón, Oscar, ya que nombraste a Chávez. Eso que mencionas no es exactamente así. Pues hoy el chavismo, si bien es minoría electoral, sigue siendo una fuerza social y pero ya ese es otro tema que lo vamos a abordar también. Poderosa, muy poderosa. Vamos a volver a Estados Unidos y a lo que pasó con las encuestas. Ok, las encuestas. ¿Cuál es el reto de las agencias de inteligencia? Antes encuestadoras. Reformular sus cuestionarios. A mí me sorprende algunas encuestadoras que siguen haciendo las mismas preguntas de hace 30 años, con las mismas palabras, sin reconocer la profundidad de los cambios culturales. Y cuando hablo de cambios culturales, hablo de cambios lingüísticos, gramaticales, a través de los cuales la gente expresa su posición, sus creencias, sus marcos de interpretación. Por ejemplo, la palabra igualdad. Antes la palabra igualdad estaba asociada a la igualdad de condición. Hoy la palabra igualdad para los sectores populares está asociada más al respeto, al reconocimiento del de arriba hacia los sectores populares. Entonces ha habido cambios en los conceptos, en las gramáticas, en los sentidos y en las significaciones. Y es difícil a través de algunos instrumentos hurgar en la subjetividad, porque muchas veces solicitas una respuesta racional. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Por eso la importancia cada vez más creciente de los estudios cualitativos, donde Interlace ha cumplido un papel fundamental. Pero yendo al tema, los estudios cualitativos nos permiten hurgar. Pero en este caso, para concentrarnos en la pregunta, lo que planteamos, ¿qué pasó con el Brexit? ¿Por qué ese resultado? Entonces, ¿qué pasó en Colombia? ¿Por qué ese resultado? Posiblemente ¿Por qué se equivocan? ¿Por qué no leen como los instrumentos de recolección de la información, los instrumentos de recolección de la opinión, no estuvieron bien planteados para hurgar, insisto, sobre las nuevas gramáticas y la nueva subjetividad de los pueblos, de las sociedades.
la aplicación de instrumentos anticuados, la aplicación de instrumentos que en una oportunidad sirvieron para medir otras realidades, quizás hoy no están funcionando. Y te repito, por eso la importancia de los estudios cualitativos, porque nos permiten hurgar en esos nuevos códigos y en esos nuevos símbolos, nos permite encontrar, identificar la nueva cultura que se está expresando a través de los cambios electorales y políticos. Entonces, lo digo para todos, incluyendo a Interlace, cómo seguir actualizando los instrumentos para que sean eficientes recolectores de la opinión y sobre todo de la subjetividad de las sociedades. Por ejemplo, cuando Interlace no dio la cifra en una elección X, ¿qué revisan ustedes allí? Por ejemplo, bueno, nos equivocamos. Por ejemplo, vamos a decir, circuito 2 de Carabobo, 44 chavismo, 26 oposición, o circuito 4 Zulia, 47% chavismo y 35 oposición, por ejemplo, fecha 25 de noviembre. ¿Ustedes han revisado qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó esto, por ejemplo? Sí, no entiendo esos datos. Lo que sí es cierto, Vladimir, es que cuando mides el comportamiento electoral, tú tienes que ir recogiendo, identificando los cambios. Si yo hago una encuesta 3 meses antes de una elección, esa encuesta a lo mejor no puede predecir los resultados. Pues más que predecir resultados, la idea de las encuestas es alimentar estrategias, revisar estrategias, ajustar estrategias, contenidos de campaña. Una encuesta realizada 3 meses antes de una elección no necesariamente predice los resultados, porque durante esos 3 meses puede haber cambios económicos. Por ejemplo, en 15 días, por ejemplo. En 15 días es más difícil. Es más difícil, pero se pueden presentar cambios. Bueno, hay un Twitter que vamos a leer, pero también estamos pendientes con lo de Chávez y ahora, Trump. Recuerda, tenemos que ir a la pausa. La encuesta es una fotografía del pasado. No necesariamente anuncia o relata el porvenir, pero sí te da instrumentos para definir, evaluar, corregir las estrategias de campaña. Diría que es una fotografía del momento más que del pasado. No, del pasado, porque cuando obtiene los resultados ya ha pasado un mes. Ya es pasado, pero... Ya ha pasado un mes. Pero, no necesariamente es una fotografía del presente. Tendrías que hacer un tracking. Nosotros tenemos instrumentos para evaluar día a día la opinión pública. La pausa. Tenemos un Twitter allí que vamos a leerlo. En su discurso, Trump se refirió a la situación venezolana. ¿Cree que su llegada a la presidencia traiga consecuencias a Venezuela? Lo vamos a comentar. Esa es una pregunta que hace Rolando Hernández. Y bueno, lo que dejamos pendiente, Chávez-Trump, hay vasos comunicantes entre esos dos liderazgos. Vamos a la pausa, ya venimos con Oscar Schemel. Bueno, Oscar, habíamos dejado pendiente la similitud en cuanto a discurso, estrategia político-electoral y propósitos entre Chávez y Trump. ¿Por qué? Bueno, porque es inevitable, digamos, plantearse que son personajes. Chávez planteó una ruptura en Venezuela y Trump se basó en un discurso antisistema también, de alguna manera. Sí, siendo un hombre de sistema, ¿no? Quiero aclarar el comentario que hiciste antes sobre la data. Esa misma data te indica, digo para despejar dudas, yo creo que hay que cuidar muy bien el trabajo de las encuestadoras. Aquí en Venezuela hay muy buenas encuestadoras que han acertado montones de veces. Fíjate que en el dato que daba hay un porcentaje altísimo que no sabe, no responde. Y ese evidentemente es una señal de indecisión o de secreto en la decisión de voto. Volviendo han acertado unas veces y se han equivocado, eso es parte del trabajo. Aparte, sobre todo, no, porque a veces hay gente que te dice, no, si hace un año dijiste que iba a ganar fulanito, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque para eso son las campañas, para modificar el comportamiento electoral. Trump y Chávez no se parecen absolutamente a nada. Quizás en lo que podríamos ver una coincidencia es que son liderazgos que implican una ruptura. Pero en el caso de Trump, una ruptura dentro de la continuidad del sistema. Recuerda que el Poder Ejecutivo, la presidencia de los Estados Unidos, está sometido a muchos controles. Son muchos los factores de poder que intervienen en las decisiones de Estado, ¿no? Y el presidente muchas veces está atrapado de esos factores de poder. Ahí las instituciones de alguna manera controlan el desempeño presidencial, ¿no? Y hay otros factores, los lobbies tienen un impacto importante, ¿no? Las mismas Fuerzas Armadas, los grupos organizados, tienen siempre un impacto sobre el desempeño presidencial. ¿Eso quiere decir que funcionan las instituciones allí? No necesariamente, todas las instituciones están controladas, siempre, Vladimir, todas las instituciones han sido controladas por la élite en el poder, todas.
Si quieres, revisamos los 50 años de democracia. Rómulo Betancourt controlaba las instituciones. Chávez, cuando no controlaba las instituciones, tú fuiste un actor un parte de ese proceso. Cuando Chávez comenzó su gobierno, las instituciones conspiraron de manera poco democrática contra la continuidad del gobierno del presidente Chávez. Eso radicaliza al chavismo. Bueno, hubo un proceso constituyente, comenzandito. La primera decisión de Chávez fue convocar a referéndum para convocar una constituyente. O sea, que ya se venía con un plan de un cambio en las instituciones que en ese momento la sociedad la reclamaba. Las élites en el poder, las nuevas élites en el poder van recomponiendo el poder dentro del Estado, ahora, dentro ¿qué capacidad de las tendrá Trump instituciones. de hacerlo? Si Chávez no controlaba el Tribunal Supremo, lo tumbaban. Si no controlaba las Fuerzas Armadas, lo tumbaban. Si no controlaba la industria petrolera, lo tumbaban, como efectivamente ocurrió. Entonces, las nuevas élites o las viejas élites en el poder siempre han controlado las instituciones. Hay un proceso político de avances, retrocesos, de triunfos electorales, de triunfos en la opinión pública, que de alguna manera cambian la correlación de fuerzas dentro de las instituciones. Pero criticar a un gobierno porque tenga control de las instituciones... Bueno, depende cómo se usan las instituciones, porque si se usan las instituciones para fines políticos partidistas es criticable. Claro, hay cosas que tú puedes criticar, los abusos, los excesos, pero de alguna manera los gobiernos siempre han intentado controlar las instituciones. Chemel, las instituciones, el llamado equilibrio institucional, el equilibrio entre los poderes, es una ficción en el caso de Estados Unidos. Primero, es un... Digamos, como para controlar un individuo como Trump. Trump puede llegar a decir, bueno, yo controlo el tribunal, aunque puede nombrar, fíjate, puede nombrar magistrados. Puede nombrar dos magistrados. Interesante. El Congreso es republicano. Ahora, ese Congreso republicano bailará no necesariamente va a bailar pegado, porque hay diferencias, hay divergencias. Recuerda que es una fuerza emergente, es un liderazgo emergente con óptica. Incluso con mucha resistencia dentro de los propios republicanos. Con resistencia. Y tiene rivales allá. Por eso, todos estos factores de poder van a tratar de imponer su propia visión. Pero en todo caso se trata de liderazgos que quieren estar, por razones concretas, por encima de instituciones para poder impulsar sus políticas, porque si se meten en el redil institucional a lo mejor no pueden lograr lo que quieren. Bueno, Obama gobernó en muchas ocasiones a través de decretos presidenciales. Pero tuvo que ir a rendirle... Buena parte de sus decisiones fueron bloqueadas por el Parlamento, tuvo que buscar negociaciones con el Capitolio. Negociaba, y lo primero que hizo fue llamar... Pero gobernó por decreto, incluso anuló leyes aprobadas por el Parlamento, como ocurre en cualquier democracia. Bueno, porque la Constitución lo permite, ¿no? En cualquier democracia. Sobre todo Pero en todo caso, ¿qué cosa encontrarías tú en común? Cambios. Las diferencias fundamentales entre Chávez y Trump y las coincidencias fundamentales. No, la coincidencia fundamental es esa. Son liderazgos que interpretan un sentimiento nacional, que emergen porque interpretan un sentimiento nacional de cambio. De cambio dentro del modelo o de rupturas. Yo creo que lo que está expresando ahorita el nuevo liderazgo de Donald Trump es un cambio dentro del modelo. Es la expresión de una sociedad tradicional, conservadora, que se siente amenazada por los efectos, por ejemplo, de la desintegración cultural y el debilitamiento ético. Ahí lo emparento con lo que la pregunta que te dejó el televidente. Factores de poder importantes, pues Trump tampoco surge de la nada. Trump también es expresión de factores de poder, ¿no? Corporaciones. Por supuesto, dentro del Estado y fuera del Estado. Corporaciones, visiones geopolíticas alternativas, ¿no? Entonces hay una reconfiguración del poder en Estados Unidos. Ahora, con respecto a Venezuela. Venezuela me gustaría que habláramos. Vamos a hablar de Venezuela también. El impacto de estas elecciones en Venezuela, ¿qué capacidad, qué impacto puede tener? Ya tú decías que no puede haber muchos cambios. No hay cambios desde el punto de vista geopolítico. Pero, por ejemplo, si Trump cumple la promesa de construir el muro con México, esto va a reavivar en América Latina sentimientos contra Estados Unidos. Bueno, ¿no? México es una de las amenazas para esta sociedad conservadora, originaria, norteamericana. En algunas en el cosas caso de la podrá negociación avanzar. política que se está haciendo en Venezuela, por ejemplo, esto coloca un tema también de cierta premura por ver resultados para la administración demócrata.
que quisiera quizás mostrar algún Es tipo imposible que haya resultado un proceso de diálogo, de negociación. Eso es prolongado. Esos son procesos incluso que no se sabe cuándo empiezan, cuándo terminan. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? ¿Se debilita la mediación de Shannon con esta...? Evidentemente vienen vienen otros actores, pero hay una política exterior que permanece, de alguna manera. Podrá acentuarse, podrá radicalizarse en algún momento, pero es la misma geopolítica. La misma política exterior de Estados Unidos se mantendrá. En el caso venezolano no creo que hay que aspirar, no se puede aspirar a que haya resultados inmediatos. Las transiciones, los cambios, los relevos son siempre lentos. Incluso no se sabe cuándo culmina. Yo podría decirte que la transición en Venezuela, para llamarla transición, puede haber comenzado en el 2010, cuando Chávez anuncia un viraje en la política económica y promulga la nueva ley de pequeña y mediana industria, o comienza con la desaparición de Chávez, o meses antes de la desaparición física de Chávez, donde anuncia la necesidad de ir a una gestión más eficiente, o privilegia como política de Estado el fortalecimiento de las comunas. Sin embargo, mira los resultados al día de hoy, ¿no? Los resultados son parte de un proceso. ¿Son culpa de Maduro o de Chávez? Son culpa del proceso. Hay un gobierno que se defiende, como todo gobierno. Yo me acuerdo, no lo viví, pero me acuerdo de una de las expresiones más recordadas de Rómulo Betancourt. A mí ni renuncio ni me renuncia. Vamos a la pausa. Ya venimos con Oscar Chemel, nuestra etiqueta, Chemel a la una. Tenemos un tuit por allí, vamos a leerlo. ¿Será que Maduro deberá cambiar su manera de expresarse desde Estados Unidos sabiendo lo polémico que es Trump con su lenguaje? Dice Johan Quilímaco. Bueno, pregunta que le dejaremos pendiente a Oscar Chemel. Bueno, Oscar, por aquí decía Johan Quilímaco. ¿Será que Maduro deberá cambiar su manera de expresarse hacia Estados Unidos sabiéndose lo polémico que es Trump con su lenguaje? No, yo creo que si se calienta o recalienta el discurso de Trump con respecto a Venezuela, eso puede ayudar a que la revolución se atrinchere, se cohesione frente al enemigo y la amenaza. Incluso podría fomentar mayor solidaridad internacional con aquel país que se percibe como víctima de una potencia. Entonces, pero en medio de la crisis, ¿tú crees que eso puede ser muchísimo hoy? Por ejemplo, frente al tema de desabastecimiento. Hay una base social de apoyo, hay una base social de apoyo de la revolución que se mantiene, se fortalece con cada una de estas amenazas del imperio o de la oposición. Hay un sector que no, hay otro sector que es el que necesita el chavismo para crecer. Hay un sector que le impacta mucho más los problemas cotidianos de desabastecimiento e inflación. Para la mayoría estos problemas se han agudizado, pero aún así la base social de apoyo del chavismo, una base social sólida, se mantiene en por lo menos un tercio del país. El chavismo sigue siendo una fuerza simbólica. La oposición no puede ni nadie subestimar, ignorar, minimizar lo que hoy representa el chavismo todavía, como fuerza social y simbólica. Aquí dice Yoshime Toyuke, dice que se llama así el tuitero, dice. ¿Qué te parece? La Clinton llamó a Trump y reconoció su derrota, no como Capriles que llamó a drenar su pi. Bueno, me gustaría ver a Luis Vicente Lauri Chemel hablando de encuestas y análisis de la situación del país. Interesante, dice Nelson Macías. Si están de acuerdo los dos, los invito a los dos. Dice aquí Daniel Chemel, lo que expresa Trump es un cambio dentro del modelo. Señor Chemel, los pueblos también se equivocan. Bueno, esos ya son juicios muy personales, ¿no? Quinto Beatle. Licenciado, ojalá haya oído las palabras del señor presidente en funciones al señor presidente electo. Cero insultos, gritos y descalificaciones. Envidia, dice. Que cada presidente tiene su estilo y hay excesos, y eso lo hemos visto en muchos líderes fundamentales, los excesos. Lo que yo creo es que sobre todo en estos periodos de negociaciones, más que de transiciones, de negociaciones, es importante el reconocimiento a través del afecto, porque el reconocimiento implica aceptación del otro, reconocimiento del otro. Y uno de los problemas fundamentales de las mesas de diálogo es que ninguno de los dos bandos reconoce la fuerza del otro. Y hoy las dos fuerzas tienen capacidades similares.
Una es una fuerza social y simbólica, la otra es una fuerza electoral. Ambas se necesitan para superar la crisis. Lo que hay que plantearse más que transición es cohabitación, alternancia, negociación, convivencia. Y así como los afectos son importantes, el reconocimiento es importante, las gramáticas también son importantes. Hablaba con unas personas muy cercanas a las mesas de diálogo, las mesas de negociación, y me decía que uno de los escollos, uno de los retos fundamentales de estas mesas va a ser acordar un lenguaje común, acordar un lenguaje en la que los dos bandos se sientan interpretados, incluidos. Aquí te dice por aquí Jorge Alberto, dice, Vladimir, no dejes hablar, es un falta de respeto, porque cuando puede hablar el invitado, mandas a comerciales. Manuel Ramón Cedeño dice, no puedes comparar a Donald Trump con el difunto Chávez, el primero es progreso y el segundo es atraso. Alcalá dice, tu invitado actúa y se defiende con la cachucha de chavista, no actúa como representante de una encuestadora, te dicen. Siempre así, cuando los números favorecen a la oposición, de la misma manera te acusan de Ahora, que la oposición... Chemel, ¿es neutro? No, ningún corazón es neutro. Ajá, absolutamente ningún corazón es neutro. A pesar los corazones son rojos, no es, pero con sangre azul, ¿no? Algunos. Vamos a hacer la pausa. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos una óptica de interpretación, unos marcos de interpretación de los procesos de cambio, de las configuraciones de opinión pública, tenemos unos marcos de interpretación, una visión progresista. Desde la izquierda. Vamos a hacer la pausa. Eso sí te lo puedo ya venimos confesar. Con la parte final. Así como otras encuestadoras tienen una visión, una interpretación desde la derecha. Tenemos un mensaje aquí en el Twitter. Bolívar Divisa, Vladimir, el estadounidense votó por un empresario y no por un político. Venezuela igual quiere un empresario. Cansados estamos de política barata, dice. No, la mayoría de los venezolanos quiere un político con capacidad de gestión. Si hay un sector que percibe que el problema es solo de gestión y no de ideologías, ¿no? Que el problema es solo de gestión y preferiría un buen gerente. Un buen gerente. Son fenómenos que van surgiendo, surgió en Argentina, bueno, esa figura, en México, en Panamá, México, también. En Chile con Piñera, en Chile también. Y esos liderazgos fracasaron. Jonathan Gámez en el Instagram dice, ¿dónde queda el socialismo cuando la clase media la mandan a comprar comida importada o hay que esperar para el socialismo del siglo XXI? Dice por aquí este tuitero, este amigo de Instagram, ¿no? Vladimir, lo que tenemos es que luchar para volver a los tiempos de antes, todo había. Hay mucha tristeza y desánimo en los venezolanos. Soluciones, por favor, ya basta. Dice René Cheto, dice, ¿no? Dice sí. Sánchez Danic, ¿será que este señor no se tomó la molestia de escuchar y analizar los discursos de Trump? No sé por qué. Sí, los evaluamos, porque los discursos políticos son muy importantes. Entonces tienes que aprender de los relatos, de los nuevos relatos, de las nuevas narrativas, de los nuevos marcos de interpretación que van surgiendo con estos liderazgos que implican rupturas. En Venezuela está surgiendo un nuevo sujeto social histórico. Los moderados de bando y bando se están juntando en el centro político, que es una especie de síntesis, y el chavista está reconociendo que el Estado solo no puede. Y el opositor está reconociendo que la empresa privada sola tampoco puede. Entonces hay una nueva construcción de visión de país. ¿Y quién va a liderar eso? ¿Un chavista o un opositor? ¿Quién eres tú? Los liderazgos tienen que renovarse, tienen que actualizarse y emergerán nuevos actores. Fíjate, eso es interesante. Las transiciones, que en Venezuela no está viviendo una transición, porque aquí no va a haber cambio de modelos, ¿no? El modelo está en la Constitución. Claro, dime cuál es el cambio de modelo. Pasar de una economía rentista a una productiva. Desde hace 100 años desde Arturo Urrepiete estamos hablando de eso. Pero fíjate. Pero el modelo que está aplicándose hoy no es el que está en la Constitución, desde el punto de vista económico. Claro. Pero lo que hay que hacer es retomar ese modelo. Lo que hay que retomar es eso, economía mixta. Los venezolanos están planteándose como visión de país y de sociedad economías mixtas, con diferentes formas de propiedad, una participación de la empresa privada importante, una participación, yo no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de los estudios de opinión pública, del nuevo sujeto social histórico que está construyendo una nueva visión de país y de sociedad. Y se nos acabó el tiempo. 30 segundos. Las transiciones, la experiencia histórica de las transiciones en otros países nos indica que han sido lideradas, dirigidas por el bando que se va. Suárez en España, Patricio Aylwin
En Chile, que era una pieza de la dictadura. Joaquín Balaguer, de la dictadura, inició el cambio. En Portugal fueron los militares. ¿Maduro va a dirigir esa transición? Santos. Te pregunto. Santos en Colombia. ¿Maduro va a dirigir esa transición? El ministro más radical de la administración Uribe. ¿Maduro va a dirigir esa transición? Y así sucesivamente. Maduro puede dirigir la transición. Maduro necesita es decidir cuál es la ruta, la política económica, el nuevo modelo económico, decidir y no desmayar y no dejarse presionar por los radicales.